¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Nos vamos a subir al tema de la lucha contra el cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre, el mes rosa, donde debemos tocarnos, debemos checarnos, debemos consultar con los médicos expertos cuál ha sido la situación ya en este año de los casos de cáncer de mama, tanto en jovencitas, los tratamientos, qué dicen ahora, qué novedades hay, qué debe de contribuir a una buena etapa de salud para evitar a que no sea en etapa tardía, si es que no se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo, y cómo debemos de contribuir para tener una vida sana. Y hoy tenemos especialistas de lujo que están en esta mesa de debate. Está con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es coordinador del área de investigación de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Y el doctor Rogelio González, médico oncólogo de la Fundación de Voluntarias contra el Cáncer. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Y bueno, voy a presentar primero a los expertos y después vamos a comentarle al testimonio que hoy nos acompaña. También está con nosotros el doctor Nahum Flores Chávez, es el enlace interinstitucional de salud reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado. Muchas gracias, Rocío. Y el doctor Emanuel de la Mora, subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Cancerología. Muchas gracias, buenos días. Y tenemos hoy un testimonio, tenemos una paciente que nos va a hablar de viva voz, por supuesto, lo que ha vivido, lo que ha pasado, sus experiencias, y que nos sirva de ejemplo para todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Ella es Lluvia Arias, paciente de cáncer de mama. Lluvia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos primero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este mes rosa y en este 2022? Luego de que este año nos ha golpeado muchos aspectos, la pandemia, el que quizá los tratamientos se suspendieron, el que quizá no fuimos a checarlos, el que en estos momentos no nos hemos ido a hacer un estudio. Primero, ¿cómo estamos? Y eso le damos la palabra a usted, doctor Héctor Raúl, y que nos diga también el sector salud, que viene representando aquí con el doctor Nahum, toda la información. Doctor. Con mucho gusto, Rocío. El cáncer de mama es la forma de cáncer más frecuente en todo el mundo. En el 2021 se reportaron a nivel mundial alrededor de 20 millones de casos de cáncer, no de mama, de cáncer en general. Y de esos 20 millones, aproximadamente 2.300.000 casos fueron cáncer de mama. Esto representa entre el 11 y el 12% de todas las formas de cáncer. Para el caso de México, ocurrieron cerca de 200.000 nuevos casos de cáncer de todas las modalidades y de nueva cuenta. El cáncer de mama fue el más frecuente en nuestro país, con igual, el 13% de todos los tipos de cáncer diagnosticados. Si uno ve un mapa del mundo y las diferentes regiones y países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a encontrar que prácticamente en todos los países y en todas las regiones, con algunas excepciones, pero el cáncer de mama es el más común. El cáncer de mama afecta predominantemente, lógico, a las mujeres, pero hago el comentario porque también existe cáncer de mama en el hombre. Alrededor del 1% ocurre en varones, y por ahora el cáncer de mama no tiene una causa específica. No tiene lo que llamamos los médicos una etiología. Existen múltiples factores de riesgo considerados como contribuyentes a la aparición de cáncer de mama, y también existe la estimación de que entre el 13 y el 14% de los cáncer de mama pueden tener un origen genético, en donde participan algunos genes, los más importantes de ellos
son el conocido como BRCA1 y BRCA2, que son oncogenes en donde la presencia podría generar mayor predisposición a la aparición de esta enfermedad. Pero eso solamente ocurre en alrededor del 13% de todos los casos y como tal, por ese motivo, en la actualidad, en todo el mundo, a lo que se sigue apostando es a la detección temprana de la enfermedad. Bien, con este panorama ya también aterrizamos en Jalisco. Doctor Nahum, ¿cómo es aquí en nuestro estado? ¿Cómo está ubicado Jalisco? ¿Qué porcentaje se ha incrementado? Si estamos hablando de una población que la mayoría somos mujeres aquí en nuestro estado y sobre todo que se ha detectado en mujeres muy jóvenes. Sí, complementando lo que decía el doctor Héctor Raúl, el problema del cáncer de mama, yo siempre lo comparo con el cáncer cervicuterino, ¿no? Porque a veces, hablando de cáncer cervicuterino, sí podemos establecer acciones de prevención. Y en el caso de cáncer de mama, como bien lo comentaban, tiene un origen multifactorial. Es difícil establecer una estrategia específica para decir, si yo hago esta estrategia, incido en la aparición de la enfermedad. Pero sí puedo detectarlo temprano. En Jalisco, ¿cómo estamos ahorita? El año pasado, en el 2021, se registraron 633 defunciones. Eso nos ubica por tasa un poquito arriba de la media nacional. Nosotros estamos en 25.25 y la nacional en 20.24. Ocupamos el 8º lugar a nivel nacional. Hace 8 o 9 años éramos los primeros lugares, éramos el 4º, el 5º lugar, ahorita ya estamos en el 8º lugar. Pero hay mucha tarea por hacer, ¿no? Entonces todavía es la primera causa por defunción por cáncer en la mujer. Ya el cáncer de próstata, ya se acerca, ahorita comentábamos fuera del aire, que también el hombre a veces se confía y pensamos que solamente la mujer se puede enfermar de enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer de mama ahorita sigue siendo un problema de salud pública, pero ya se están haciendo las acciones pertinentes para hacer esto que comentábamos, una detección temprana. Bien. Doctor Rogelio y doctor Emanuel, ¿por qué está incrementándose los casos? ¿A qué se debe? ¿Cuestión de hábitos? ¿Cuestiones genéticas? Ya dijimos que era multifactorial, pero ¿por qué ahora hay quienes hablan de un porcentaje elevado? Y yo quisiera que comentáramos para ver qué debemos de hacer las mujeres. La opinión de usted, porque decimos, a ver, ¿qué hago? ¿Cambio de alimentación? Si es multifactorial, ¿qué hago para detener toda esta avalancha de tantos casos de cáncer de mama aquí en Jalisco? Bien, es muy buena pregunta porque, como bien mencionaba el doctor Héctor Raúl, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, no existe un factor como tal. Yo creo que el incremento en los nuevos casos, porque sí disminuye la mortalidad, pero estamos viendo en cifras que va aumentando la cantidad de pacientes. Entonces, esa premisa nos hace pensar en que están existiendo más factores que nos están contribuyendo al desarrollo de nuevos casos. Uno, el detectar más casos a través de las campañas que el sector salud, la conciencia, foros como el que el día de hoy nos invitan, aumenta la conciencia de los pacientes, la conciencia de la población y aumenta la cantidad de detecciones. Entonces, es pensar que cada vez hay más pacientes que se sabe que tienen cáncer de mama. Ese es un factor relevante, que es más efectiva cada vez las campañas de detección. Pero también, por otro lado, el cáncer, uno de sus grandes orígenes es el envejecimiento celular. Entonces, todos los factores que estresan en el ambiente a las células tienen la capacidad de desarrollar el cáncer. Entonces, si hablamos de tema de medio ambiente, si hablamos de alimentación, si hablamos de fármacos o hábitos de consumo, como por ejemplo el tema de la obesidad, el tema de los trastornos de colesterol, de triglicéridos, las grasas en la sangre, el tipo de consumo de grasas, por ejemplo, grasas de origen animal tienen mayor riesgo, la vida sedentaria también tiene un riesgo asociado con esto, y es porque ese estilo de vida saludable o ese estilo de vida aumenta el estrés de las células, y las células de la glándula mamaria son altamente sensibles a todo ese tipo de factores de estrés. Entonces, cuando hay mucha patología mamaria benigna, se modifican también el tipo de alimentación porque es altamente sensible a los aceites, las grasas o la oxidación o el estrés oxidativo. Eso tiene mucho que ver en ese sentido y pudiera darnos un poco de explicación. Sí, doctor Manuel, completar esta opinión que nos da también el doctor Rogelio. Sí, sin lugar a dudas estamos viendo mayor número de casos. Algo que mencionaba el doctor Rogelio es precisamente la edad.
El mayor porcentaje de pacientes con cáncer de mama está ubicado entre los 40 y 60 años. Sabemos que como ha ido pasando el tiempo, la expectativa de vida de la población es mayor y esto pues lleva mayor exposición a factores de riesgo y mayor probabilidad de que al paso del tiempo las células adquieran o presenten alteraciones que les den el potencial o las transformen en células malignas. Y aunado a esto es de que la mayor proporción de pacientes están en la perimenopausia y son pacientes que ya tienen varios antecedentes, aunado a factores de riesgo de exposición ambiental, ocupacional, alimentación, que confiere mayor probabilidad de detectar la enfermedad. Pero sí, entre más edad adquiere el paciente, en este caso la mujer, mayor riesgo simplemente por la misma edad. Bien, pues ya en este primer bloque ya dimos todo un panorama, es multifactorial, pero no tampoco es decir una persona que hace una actividad deportiva, que se cuida, porque ha habido casos, doctores, que yo les digo, dicen, oye, en mi casa no hay antecedentes de cáncer, yo soy deportista, tengo una vida sana, y le detectan cáncer. Entonces, ahí yo creo que la alerta de estarse constantemente checando. ¿Cada cuánto? Ya uno los dirán en el siguiente bloque. Si una vez al año, si 2 veces al año. Si ya está en tan temprana edad, entonces ahí ¿qué es lo importante? Una mastografía. Los mitos y realidades que hay en torno a todo ello, que también es muy importante que usted no diga, no, es que si te haces una mastografía ya afectas a tu mamá. Eso es muy importante que ustedes lo aclaren, porque muchas mujeres tienen el temor de ir a hacerse ese estudio. Pero vamos a unos mensajes, me lo están pidiendo, y regresamos ahora también con la opinión y con el comentario de Lluvia, una paciente de cáncer de mama. Bien, seguimos este domingo con un tema muy importante, no solamente para las mujeres, sino también por los caballeros, porque ya ha habido casos de cáncer de mama en caballeros. Estamos con el mes de la lucha contra el cáncer de mama, así lo hemos denominado este programa. Y vamos a escuchar la opinión de Lluvia Arias, ella es paciente de cáncer de mama. Lluvia, gracias primero por tu testimonio. ¿Cómo fue que te detectaste? Gracias a ustedes. Yo me detecté una bolita muy pequeña. Hace 4 años yo fui con mi ginecóloga y me dijo que era una fibroadenoma. Le dije, ¿hay que quitarla? No, porque si te la quito te va a volver a salir. Así quedó. Pasó otro año, fui con otro porque pues mis estudios de cada año. No, me decía lo mismo, fueron 4 ginecólogos. Mi error fue no ir con un oncólogo, obviamente. Pero ya al cuarto me da COVID y pues como que creció un poquito más. Entonces ya ahí fue como de, no, ya que fui, pues sí, ya me mandaron a hacer la mastografía, que no me la querían hacer porque tenía 36 años. Pues me la hacen y sí, pues resultó positivo en etapa 4. ¿Esta ya es una etapa tardía? Sí. Sí, sospechosa de... Ahora, lo que ella nos está comentando es algo muy importante de un diagnóstico. Entonces, ¿con quién debemos ir? Yo les pregunto a los médicos, ¿con un ginecólogo y que lo verifique un oncólogo y un radiólogo? Porque ella cumplió como debería de ser cada año y 4 médicos le dijeron que no. Sin lugar a dudas, los oncólogos son los especialistas más avesados en el tema de cáncer de mama. Hay ginecólogos que además son expertos en patología mamaria y creo que lo que acabamos de escuchar es un buen ejemplo de lo que yo diría en estos momentos importante de no excedernos en la confianza y sí considerar que hay lesiones que pueden parecer benignas e incluso pueden no tener malignidad al inicio y eventualmente en el futuro tener una transformación. Eso sí puede llegar a ocurrir. Lo que
fue importante en el caso de Lluvia, desde mi punto de vista, fue su disciplina, su constancia, porque ella siguió anualmente haciendo una revisión, consultando, y en estos momentos ella se encuentra bajo muy buen control terapéutico, pero también hay que decir que cuando una detección es en las etapas 1 o 2, la posibilidad de curación puede alcanzar hasta el 90%, y cuando la detección es en etapas más avanzadas, ese porcentaje disminuye de manera significativa y puede requerir de esquemas terapéuticos mucho más complejos, pero además, y tenemos a 2 oncólogos expertos en la mesa, además en etapas más avanzadas se puede requerir quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, eventualmente radioterapia y por supuesto cirugías más extensas, dependiendo de cada uno de los casos. Entonces, yo me quedaría con un primer mensaje importante de lo que acabo de escuchar al respecto de la vivencia de Lluvia. Que las mujeres nunca pierdan esa disciplina. Que no pensemos en cáncer de mama solamente durante el mes de octubre de cada año, sino todo el año. Todo el año. Así es. Y la otra es que ante alguna duda siempre los pacientes tienen el derecho de consultar a diversos especialistas para tener mayor certeza. Doctor Rogelio, una persona que tiene cáncer se puede curar y estar ya después de todo este proceso ya libre de cáncer, o toda la vida tendrá que estar con un tratamiento. Depende mucho de la etapa en la que se diagnostique, precisamente como menciona bien el doctor Héctor Raúl. En el caso de una etapa 4 podemos llegar a un nivel indetectable de enfermedad con diversos estudios como el PET, la tomografía por emisión de positrones, que son muy precisos en detección de enfermedad y puede estar negativo. Mas, sin embargo, no podemos considerar que está erradicada la enfermedad, o sea, y se tiene que mantener bajo un tratamiento continuo para mantener ese estudio en cero. ¿La enfermedad puede llegar a tener una reaparición en el futuro? La respuesta es sí. ¿Sí? En ese sentido, entonces, al tener etapas más tempranas, los tratamientos puede llegar a un punto en el que decimos, ahorita no tienes ya tratamiento, pero siempre se mantienen en una vigilancia. No damos de alta a los pacientes porque siempre existen los riesgos de recaída. En una etapa 1 y 2, pues el riesgo de recaída puede ser del 2%, 5% en los primeros 5 años. Pero tienen que estar constantemente en revisión periódica después de que termine el tratamiento, y son tratamientos cortos. Diferencia que en etapas más avanzadas, y depende también la variante, porque existen varios tipos de cáncer de mama. En ese sentido podemos tener revisiones periódicas, tratamientos un poco más agresivos, pero también llegar a estar sin tratamiento y solamente con pura observación. Doctor Naum, comentar, la Secretaría de Salud tiene ya más avances en tratamientos que no sean tan devastadores para el paciente, y si hay suficiente equipo y médicos para que no se trunque un tratamiento de un enfermo de cáncer. Sí, claro. Yo quisiera dar un paso atrás hablando del caso de Lluvia. En el sector salud desde hace muchos años se ha hecho el esfuerzo de estandarizar los procesos. Es bien importante, respetando siempre el criterio de todos los médicos, pero a veces nos dimos cuenta, tuvimos la oportunidad de trabajar en la primera norma oficial mexicana, por allá por el 2002, donde veíamos que se hacían mastografías a jovencitas, ultrasonidos en lugar de mastografías. No había un orden en la metodología para llegar a un diagnóstico oportuno. Aquella primera norma establecía hacer una mastografía cada 2 años, de los 40 a los 50 años, después de 50 a 69 años cada año. Y se trató de dar a conocer esto a los médicos generales, a los médicos especialistas, tanto ginecólogos como oncólogos. Me comentaban, es cierto que el médico especialista ideal para tratar el cáncer es el oncólogo, eso definitivamente. Pero el mensaje, la búsqueda de la enfermedad en personas sanas
pues eso se hace desde el primer nivel de atención. ¿Con qué herramientas? ¿Qué tenemos como herramientas? Es la autoexploración, enseñar a las mujeres que desde los 20 años se hagan autoexploración mamaria una vez al mes. De los 25 a los 39 años, una exploración clínica, es acudir con un médico o con una enfermera capacitada que le enseñe y que le enseñe a tocar, a explorar su glándula mamaria. Y ya de los 40 a los 69 años, la mastografía en forma bianual, como dice la norma oficial mexicana. Es importante establecer lo que es como una guía. Y los resultados de la mastografía ya también están estandarizados. El Colegio Americano de Radiología establece una categoría de resultado. ¿Para qué? Para que oriente al médico y diga, si me salió este resultado, voy a hacer esto. Si me salió esto, voy a hacer esto. Por ejemplo, en casos de mujeres menores de 40 años, que está establecido que la mastografía quizá debe de complementarse con el ultrasonido. Quizá ahí es el médico quien debe de decir, voy a hacerte el ultrasonido solo o voy a hacerte un ultrasonido incluso con la mastografía. Entonces, hacia allá va el trabajo del sector salud con las guías de práctica clínica donde orienta al médico para que no se quede todo en el criterio del solo. Entonces, para que nos den ustedes un ABC de lo que sería esta detección oportuna y todo el avance que tiene que ser, al momento que te haces una mastografía o un ultrasonido, no te quedas con la opinión que te da el radiólogo. O sea, tienes que llevarle tus estudios, señor Emanuel, doctor Emanuel, a un oncólogo como ustedes. Es decir, el radiólogo me dice que todo está bien. Sí, pero tiene que verle a un oncólogo. Entonces como que aquí tenemos que decirnos, díganos el ABC de esto para que no pase lo que le pasó a Lluvia. Sí, volviendo un poquito al caso de Lluvia, yo creo que ahí lo que hizo falta fue pensar en cáncer, ¿no? Obviamente tenemos una lesión, algo que comienza a desarrollarse en una mama normal, un estudio que establece una lesión en la mama sugestiva de un fibroadenoma. Creo que ahí hizo falta ser un poquito más incisivos y pensar en el diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En primer lugar, concientizar a las mujeres a que sepan y se autoexploren y conozcan sus mamas. Número 2, que acudan a un médico con regularidad. Se recomienda una exploración por un médico especialista, sea ginecólogo, gineco-oncólogo, una vez al año. Hacer mamografía y ultrasonido a partir de los 40 años o en caso de que haya antecedentes familiares de menor edad, hacerlo antes de los 40 años. Y estos hallazgos que se encuentren en la mamografía y en el ultrasonido, tomar la opinión de un experto. Hay que dejar algo muy claro, el diagnóstico de cáncer de mama no lo establece la mamografía y el eco, lo hace una biopsia. Y una biopsia es realizada por un médico especialista. Entonces, creo que es la secuencia que se tiene que seguir: autoexploración, exploración por un médico especialista, estudio de imagen de acuerdo a lo indicado o establecido en las normas, y acudir al médico para que estas lesiones sean biopsiadas y diagnosticadas de forma oportuna. Y en caso de alguna anormalidad que no esté dentro del periodo de hacer estudio, por ejemplo, que sea en 2-3 meses posterior a una mamografía, notan algún cambio, volver a acudir al médico. Creo que hay que tener muy claro el hecho de que el cáncer de mama se puede presentar en cualquier momento. El hacer los estudios es un estándar de recomendación, pero sí que ante cualquier hallazgo, cualquier anormalidad, hay que acudir a un médico especialista. Y sí, como comentaba el doctor Héctor Raúl, siempre tener la posibilidad de una segunda opinión, dado algo que comentaba la paciente. Ella notó incluso que crecía mal la lesión, volvían los médicos a no hacer un abordaje más extenso, pero sí buscar segundas opiniones. Y lo más importante, que la mujer conozca su cuerpo, ¿no? Es lo esencial. Pues todas estas opiniones son muy interesantes porque lo que nos comentan aquí los médicos y expertos, que este estudio o esta detección oportuna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nos vamos a ir a unos mensajes que me está pidiendo y regresamos. Este programa se está yendo muy rápido porque está muy interesante y porque ojalá que no fuera el mes rosa, octubre, sino todo el año. Regresamos. Regresamos con el tema muy interesante, mes de lucha contra el cáncer de mama. Aquí los especialistas nos han dicho mucha información verídica y objetiva, han hecho a un lado los mitos porque es importante detectarlo y detectarlo a tiempo. Nos preguntan si las mamas, los implantes,
dan cáncer o los implantes no debes de hacerte una mamografía. ¿Qué hay de cierto en ello? Y hay quienes dicen, mejor en mi casa hay antecedentes de mama, a mí quítenme las mamas. Esto, los oncólogos, díganos por favor si es correcto. En el tema de la imagen mamaria, en los pacientes que tienen incremento de volumen por tema estético, cirugía plástica, no está contraindicada la mamografía o la mastografía porque no se crea ningún daño hacia el implante ni tampoco se genera ningún problema en la interferencia con la imagen que adquirimos. Lo único recomendable es que si tiene algún tipo de implante por cirugía estética es avisarle al técnico que va a tomar la imagen porque utiliza una técnica especial para adquirir esa imagen y no está contraindicado. Pero sí hacerse sus estudios. Así es. Perfecto. La cirugía invasiva, doctor Emanuel, porque ya vimos que entonces es multifactorial, no puede ser nada más porque tengas un antecedente, es decir, hay quienes deciden mejor quitarlas, no lo recomiendan. Sí, no, en el caso de que mencionábamos, o la pregunta mencionaba, paciente con antecedente familiar, está indicado que las mujeres se hagan mastectomía y de forma profiláctica no está recomendado si no hay la evidencia de que sea hereditario, es decir, un estudio genético que diagnostique que la familia posee una mutación que confiera riesgo de cáncer de mama. Si no está esta mutación, este estudio genético de base, no está indicado el hacer la mastectomía bilateral profiláctica, dado que 1 de cada 10 casos de cáncer de mama son hereditarios, es decir, el resto son esporádicos y no se justifica, no se recomienda y no es un procedimiento de rutina el hacer mastectomía reductora de riesgo, porque aún y el quitar ambas mamas no ofrece o no significa un 100% de reducción de riesgo de cáncer de mama. Ahora, la atención que debe de tener un paciente con cáncer, debe ser una atención integral, debe de atender también la familia. Platícanos, Lluvia Arias, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? Ha sido muy difícil, para mi familia pues aún más, porque ellos son los que resintieron más el diagnóstico. Hablas de cáncer y hablas de muerte. Yo tengo 2 hijos y siento que sí es muy importante la atención psicológica. Yo ahorita en estos momentos estoy en una fundación, la cual yo me siento súper protegida, porque pues son personas que han pasado lo mismo que tú, te entienden. Las fundaciones forman una parte muy importante en eso. Sí, porque no estás solo, o sea, a lo mejor tienes a tu familia, pero cuando no hay lo económico, o sea, tienes a tu familia y te quiere y te apoya, pero ¿y el tratamiento? ¿Cómo lo compras? ¿Cómo lo consigues? Entonces ahí, pues, ya no te sientes sola. Realmente todo es, va de la mano y eso te da, pues, seguridad. Claro. Sí. ¿Necesita un paciente tener asesoría psicológica, también nutrición? Sí. Y tú has sido testigo de mujeres que han sido abandonadas, a lo mejor por su pareja, por su novio y hasta por sus propios familiares, porque no pueden con esto tan duro para ellos quizá. No toda la gente está capacitada para entenderlo. Yo cuando me diagnosticaron eso, yo estaba en proceso de separación. Entonces, de cualquier manera no lo entendieron. Y es un poco más duro, pero hay personas que sí ya tienen bien establecida su familia y por estos diagnósticos las abandonan, y eso es de verdad que muy importante, porque yo creo que la enfermedad va del lado también de las emociones. Entonces sí es difícil que avances cuando una emoción te llega de esa manera. Gracias, Lluvia, porque este testimonio va a servir muchísimo a todas estas mujeres que te están viendo y hombres, y a la familia en general. 2 preguntas para ustedes, expertos médicos. ¿Cómo debe de tratarse este cáncer de mama cuando es detectado al paciente y a toda la familia? Y también avances en nuevos tratamientos y atención. Empezamos con usted, doctor. Fíjate, Rocío, que aprovechando de nueva cuenta que en esta mesa hay expertos en el campo de la oncología y que seguramente nos van a hablar de los diferentes estrategias terapéuticas que existen contra esta enfermedad. Quisiera retomar un comentario que hizo Lluvia hace un momento relacionado con la importancia que tiene el tratamiento integral. En el campo de la medicina se ha avanzado mucho en el diagnóstico temprano y además en el diagnóstico molecular del cáncer de mama.
que le sirve a los oncólogos para definir ahora el tratamiento más personalizado de la enfermedad y con ello ser mucho más contundentes, pero además tener menos eventos adversos o efectos secundarios de la quimioterapia, de la hormonoterapia, de la inmunoterapia, la cirugía, etcétera. Bien. Pero me parece que lo que acabamos de escuchar es importante para reflexionar en lo que es el manejo integral. Un manejo integral en el que los aspectos psicológicos sean adecuadamente cubiertos también. El acompañamiento familiar, las redes sociales de también. apoyo. Y ahí las fundaciones han tenido una participación muy importante. La fundación que preside la maestra Estercita Cisneros, Claro, claro. Fundación Voluntarias contra el Cáncer, ha venido haciendo, pero por supuesto todas las demás fundaciones al respecto, un trabajo muy interesante en donde la asesoría nutricia, la asesoría psicológica, el acompañamiento familiar, todos esos factores, la resiliencia que debe estar presente en casos de esta naturaleza, porque todo al final de cuentas impacta en la evolución de una patología tan dura como es el cáncer, y el cáncer de mama en específico, que ya escuchamos, afecta mucho no solo a quien la sufre, sino también a su entorno familiar. Entonces, no perder de vista esa parte integral del manejo, que no es solamente quimioterapias, inmunoterapias, cirugías, etcétera, sino un manejo integral. Y los oncólogos, su opinión sobre esta atención se está dando, la está dando el sector salud, se está dando en lo particular, la están dando las asociaciones y recomendaciones para atender, porque es tan devastador todo este mensaje tan fuerte, doctor. Algo importante habría que comentar en este manejo multidisciplinario que se necesita para el cáncer, y precisamente ese trabajo conjunto de las fundaciones con el sector gobierno identificó una necesidad, que es el acompañamiento emocional. A veces en lo cotidiano de la consulta, en los servicios de oncología, pues entre el volumen del paciente y la propia dinámica de los servicios, no da ese tiempo a veces de darle a los pacientes. Muchas veces además de la consejería, es ese acompañamiento emocional que requiere tanto a la paciente como a la familia. Y precisamente derivado de eso, en Jalisco hace algunos años, ya 9, 10 años, es la sede del único lugar en el país de capacitación a personal de salud en acompañamiento emocional. De hecho, el Instituto Jalisciense de Cancerología tiene un grupo que trabaja sobre eso, personal de salud, psicólogos, principalmente con ese perfil, que ayudan a este acompañamiento emocional, y es sede de capacitación a nivel nacional. Entonces eso es algo que se ha venido trabajando, precisamente reconociendo y escuchando a la sociedad civil. Eso es algo importante. Doctor Rogelio, este acompañamiento es tan importante, no podemos dejar al paciente solo ni a la familia de la paciente sola, ¿verdad? Sí, vemos nosotros como oncólogos en la práctica diaria que incluso a los pacientes que tienen solventada esta necesidad o está bien integrado de una forma adecuada, que incluso hasta su forma de recibir los tratamientos, no dejarán mentir que hasta los efectos adversos de los tratamientos se nota que son menos. Y va muy de la mano también la participación de la alimentación, por ejemplo, el acompañamiento emocional, la asesoría nutricional adecuada, e incluso hasta espiritual. Claro. ¿Sí? En ese sentido, permite integrar todo de una forma que vemos cómo los efectos negativos que tiene el paciente pueden llegar a ser notorios, que son menores, o la forma en la que lo llevan este curso de tratamiento lo sacan adelante con muchísimo mayor resiliencia, como bien mencionaba el doctor. Bien. Rápidamente, para concluir este bloque, doctor Emanuel, entonces ya sabemos que el sobrepeso, cuestión genética, mala alimentación, el alcohol, todos esos pueden ser factores para el cáncer, o sea, negativos, pues, o sea, deberíamos de quitarlos de nuestra vida, ¿verdad? Sí, mencionábamos, solo 1 de cada 10 es hereditario, el resto, 9 no son hereditarios. Hay que incidir en los hábitos, en los hábitos comunes, en los hábitos que mencionabas, hacer ejercicio, control del peso,
una revisión por un médico, ser muy constantes en sus estudios que correspondan de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus factores de riesgo, y tratar de llevar una vida sana, ¿no? Alimentación, ejercicio, control del peso, dejar de fumar, consumo moderado o incluso no consumo de alcohol, y también el uso de hormonales. Aquellas pacientes que toman anticonceptivos, tenerlos siempre bajo supervisión médica, dado que puede ser un factor de riesgo. Porque dicen, bueno, es que vas con la ginecóloga, no, esto no, porque puede dar cáncer, y te da miedo para una cuestión hormonal y controlar. Entonces, ¿eso sí no es un mito? ¿Eso sí puede darte? Sí, es un factor de riesgo, pero también hay que tenerlo bajo supervisión médica. Es decir, se tiene que... bajo supervisión. Exacto, sí es bajo supervisión médica, dependiendo los antecedentes, dependiendo los factores de riesgo propios de la paciente. Si es indicado el dar una terapia de reemplazo hormonal, se puede dar, pero siempre bajo un contexto, un escenario clínico indicado y con una supervisión. Pues muy interesante, se nos ha ido el tiempo, vamos a unos mensajes y regresamos a las conclusiones. Cada médico especialista, inclusive nuestra paciente que hoy está aquí con nosotros, el testimonio de Lluvia, nos va a dar una conclusión y un mensaje. Regresamos. Llegamos a las conclusiones con este mes rosa del cáncer de mama. Estábamos hablando si a los 15 años, yo quisiera que cada uno dé su mensaje, si a los 15 años te tienes que hacer una mamografía, cada cuándo te tienes que hacer los estudios, si cuando tienes tu primera menstruación. Es muy importante el mensaje que ustedes, oncólogos y expertos, nos pueden dar a todas las familias que en estos momentos nos están escuchando. Empezamos de mi lado derecho, doctor Héctor. ¿Cómo no? Rocío, a partir del momento en que de forma conjunta la Secretaría de Salud con sus instituciones, las organizaciones de la sociedad civil han hecho esfuerzos progresivamente mayores para generar más conciencia en la población con respecto a esta enfermedad, el cáncer de mama, se ha logrado que cada vez un porcentaje mayor de las mujeres que se diagnostiquen en etapas más tempranas y gracias a ello tener más éxito terapéutico. Un programa como este, al que amablemente nos has invitado, contribuye mucho a brindar esa información que la sociedad necesita. La Fundación Voluntarias contra el Cáncer, por conducto de su presidenta, la maestra Estercita Cisneros, y en este caso estando yo en su representación, invita a la sociedad a que siga todos estos lineamientos, todas estas guías de autodetección, de autoexploración, esa disciplina que nos ha dado toda una cátedra, Lluvia, al respecto. Decías, 15 años de edad. No, realmente a los 15 a 18 años de edad la recomendación es la autoexploración mamaria. Bien. Y existe una metodología perfectamente definida, sistemática, para que esa autoexploración sea adecuada y para que esa autoexploración brinde la posibilidad de detectar alguna lesión temprana que luego deba investigarse con mayor acuiciosidad de parte de los profesionales de la salud. Mastografía es a partir de los 40 años de edad, con algunas excepciones, y en mujeres más jóvenes, como bien lo han dicho los expertos oncólogos, en mujeres más jóvenes, ecosonografía, por motivo de la densidad mamaria que puede tener una dificultad técnica para observación de lesiones a través de la mastografía. Termino muy rápidamente diciendo que dentro de los avances que consideramos más importantes está la medicina personalizada, en virtud de que se puede hacer un diagnóstico molecular del cáncer de mama, los expertos nos lo dirán, pero finalmente decir que la atención integral es base para tener una mejor respuesta y para tener un mejor apego terapéutico de la paciente y del acompañamiento familiar. Bien, gracias, doctor. Doctor Rogelio, ¿qué conclusiones da usted? Bien,
El cáncer de mama, y lo hemos visto, es que muchos pacientes también llegan en un momento tardío por el miedo a atenderse, aunque sepan que tienen el diagnóstico. Entonces, nos encontramos en la consulta que muchos tienen la idea de que los tratamientos actuales son como si fueran los de hace 15 o 20 años. Se quedan con la idea de que se repite, en que los efectos negativos, los tratamientos matan a las células buenas. La realidad es que en la actualidad, como menciona el doctor Héctor Raúl, la medicina personalizada, el individualizar cada caso, nuevas tecnologías, nos permiten tener tratamientos que la calidad de vida de un paciente durante el tratamiento llega a ser como su vida completamente normal. Bien. Entonces eso nos permite que aunque una enfermedad no llegue a ser curable, es controlable, y mientras está controlado el paciente tenga una calidad de vida casi intacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que el paciente evite ir con un oncólogo por el miedo de lo que comentan, a veces también eso condiciona que lleguen tarde a un tratamiento adecuado. Bien, pues recomendaciones, sí, como ustedes dicen, el radiólogo, el oncólogo, el ginecólogo, para que completen ellos el diagnóstico. Sí, doctor Emanuel, ¿cómo concluye usted? ¿Qué mensaje de cómo concluye? Lo más importante es, decíamos, la detección oportuna. La detección oportuna es quien puede en realidad tener los mejores resultados tanto en curación como en salvar vidas. En el Instituto Jalisciense de Cancerología contamos con un equipo multidisciplinario, es decir, desde el cirujano oncólogo, el radiólogo, el radioterapeuta, el oncólogo médico, el asesoramiento genético, el acompañamiento emocional, el apoyo nutricional. Es todo un equipo donde la paciente recibe la mejor atención, y está demostrado que una paciente que es manejada en un equipo multidisciplinario tendrá mejores resultados, tendrá una mejor sobrevida, incluso tendrá o podrá hablarse de una curación, y sin lugar a dudas tendrá un apoyo emocional, un apoyo completo, buscando los mejores resultados. En el instituto se tiene la atención para todas las jaliscienses, y estamos a su disposición, y que lo sepa la mujer, que no tenga miedo, que no tenga ese miedo al cáncer, ese miedo a la exploración, ese miedo a acudir al médico, y que los maridos también incentiven a que sus mujeres estén en constante valoración. Bien, y bueno, vamos a escucharte, Lluvia, y dejamos al final al sector salud para que nos diga todo lo que se está haciendo en estos momentos. ¿Qué mensaje das, Lluvia? Tú que lo has vivido, tú que lo has palpado, y que te vemos con una gran actitud, que tú le das ánimos a tu familia. Sí. ¿Qué opinas tú como paciente? ¿Qué les dices a los doctores y al sector salud? Bueno, yo estoy muy agradecida porque me tocó pues encontrar buenos doctores, pero sí que no nos vayamos con la primera opinión, que nos chequemos. Yo fue tarde mi detección, pero puede ser muy a tiempo. ¿Nunca es tarde? Personas que en estos momentos quizá nunca se hayan hecho una mamografía. No, nunca es tarde, porque el mío estaba en etapa 4 y yo, gracias a los nuevos medicamentos, pues yo tengo una vida muy normal. De hecho, de repente se me olvida que soy un paciente oncológico. Sí hay estragos, sí hay cambios en tu cuerpo, pero cáncer ya no es muerte. Pero sí tienes que cuidarte, sí tienes que revisarte. Claro. Todo eso es de nuestra parte. Y no irnos con una segunda opinión. O irnos con una segunda opinión, no con la primera. Bien, pues te felicitamos y a seguir adelante con toda esa buena actitud. Gracias. ¿Verdad? ¿Cómo cerramos, doctor Nahum? ¿Qué porcentaje de apoyo, de ayuda, si las políticas públicas están enfocadas, un avance en la medicina y en no dejar a nuestras mujeres solas en todos los sentidos? Y en una atención integral que se requiere de manera urgente, y en constantemente los chequeos que se hacen, o sea, que haya médicos que puedan hacer todo lo que es el paciente con cáncer en Jalisco. Sí, yo creo que, y a mí me gustaría que se quedara en la conclusión de que el cáncer no es sinónimo de muerte. Esto ya lo comentaron, el avance que ha habido increíble en los tratamientos, pues eso nos ha dado ese panorama de poder decir con la confianza de que la mujer se quite el miedo de que si me busco me voy a encontrar. Entonces a veces eso hace que no se acerquen a los servicios. Entonces en el estado de Jalisco está la infraestructura, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los servicios de salud Jalisco, en el ISSSTE, en el Hospital No Militar. Hay desabasto de medicamento, hay suficiente para atender a nuestros pacientes con cáncer. Y algo importante que lo comentábamos, pensamos que en octubre solamente se hacen estas acciones, ¿no? Luego tenemos nuestros mastógrafos saturados de gente en octubre, pero en marzo, en abril,
pues poca gente, ¿no? Claro. Entonces recordemos que estas acciones que se hacen ahorita y que hay mucha difusión, que qué bueno que sea, se hacen durante todo el año. Entonces hay el personal de salud está capacitado para cuando detecte algún dato sospechoso, lo sepa canalizar con el especialista, sea en el Instituto de Jalisciense de Cancerología, en el Hospital General de Occidente, en los hospitales civiles, o si tiene IMSS o ISSSTE, en esas unidades hay personal capacitado para dar la Y atención recoger adecuada. sus estudios. Y claro, ¿verdad? recoger sus Porque un estudios. porcentaje importante no recoge sus Se estudios. confía a las personas y no lo recoge. Y bueno, y estar constantemente atendiéndose. Usted que nos está viendo de seguro, hoy ya con este programa voy a ir a hacer unos estudios. Usted madre de familia, usted esposo, acompáñela, también a sus hijas y a sus hijos, que todos estén atentos. Yo les agradezco mucho y ojalá de veras que el sector salud lo permee para todo el año, que haya campañas intensas todo el año, y ya veremos de hacer un programa especial ahora de la reconstrucción mamaria, porque ya sería la etapa final en el sentido de que la mujer ya se siente completa. Y todas las asociaciones como la Asociación de la Maestra Esther Cisneros, que están ayudando mucho para esa reconstrucción mamaria, donde hay esa esperanza con vida de reintegrarse de nuevo a su sociedad. Entonces ya hablaremos otro programa más sobre esa reconstrucción y le invitamos, por supuesto, a la maestra Estercita. Gracias, doctor Héctor Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio. Gracias, Lluvia, y a seguir adelante. Doctor Namun, muchas gracias. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Cuídese mucho y que pase un excelente domingo.